Les decía que tenemos entrevista en relación a la reactivación de contratos de trabajo, pero también qué piensa el sector trabajador sobre las medidas anunciadas para Panamá y Panamá Oeste a partir del jueves, pero también en Herrera, en Los Santos y en Veraguas. Para ampliar este tema tenemos a Eduardo Gil, es el representante de Convergencia Sindical, pero además ha representado a los trabajadores en la mesa tripartita o el diálogo entre gobierno, empresarios y trabajadores cuando se tomaron todas estas medidas de cuarentena, de suspensión de contratos y ahora también lo que se habla de un retorno gradual. Eduardo, buenas tardes, bienvenido a Anex Noticias. Qué gusto que puedas acompañarnos. Buenas tardes, Adair. Gracias por el espacio y poder conversar sobre estos temas realmente complejos. Eduardo, el balance que hacen ustedes de lo anunciado por el gobierno al mediodía de hoy, martes, y también los contratos de trabajo, que es una parte fundamental. Sobre eso muy poco se había dicho. Hasta hoy aparece la ministra de Trabajo. Bienvenido. Bueno, sí, definitivamente que lo que anunciaba hoy el gobierno a través de la conferencia de prensa era lógicamente algo que se podía prever, que se podía esperar. Los contagios siguen y seguimos a pesar de que los porcentajes bajan, los promedios bajan, realmente en los números concretos el aumento continúa y cada vez son más panameños y panameñas que se encuentran en una situación muy complicada en materia de salud y muchos falleciendo con situaciones de saturación en los hospitales, incluso para el tratamiento de las personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia. Esto nos obliga definitivamente a reflexionar en la importancia de preservar la vida y de colocar a las personas como prioridad de cualquier estrategia de contención de esta pandemia. Y también el llamado fuerte a la población de tratar de continuar cumpliendo con estas medidas que se están estableciendo para garantizar el freno a esta pandemia, porque de lo contrario, pues no se puede pensar en un después, en una reactivación de las actividades económicas, si tenemos un saldo importante, muy dramático de personas fallecidas, que como cada día nos sorprendemos más con personas que siguen falleciendo, que siguen perdiendo la vida a causa de la pandemia. Sin embargo, nosotros consideramos que es fundamental que estas medidas de sanidad que se están de restricciones para garantizar la salud deben estar acompañadas, y esto es una cuestión que nosotros seguimos insistiendo, debe estar acompañada de un efectivo mecanismo que permita mantener las condiciones de vida de la población trabajadora, de la población que ha perdido sus ingresos o que se encuentra con sus contratos suspendidos e incluso despedida sin ningún mecanismo de ingreso, porque obviamente no es suficiente lo que se está dando para mitigar estas necesidades. Por lo tanto, es importante que el gobierno comprenda que debe reforzarse este mecanismo de ayuda a la población, porque de lo contrario, pues la gente estamos en un periodo muy peligroso, ya vamos prácticamente para un año de lo que se les ha suspendido el contrato de trabajo y pues la desesperación sigue estando presente en la población que ha perdido sus fuentes de ingreso. Por lo tanto, es importante equilibrar las medidas de sanidad con las medidas de asistencia social que permitan mantener a la población cubierta sus necesidades fundamentales. Eduardo, ¿cuál En es el cuanto a la marco? Sí, reactivación, adelante, adelante, te escucho. en cuanto a la reactivación de los contratos de trabajo, miren, es realmente cada día nosotros sentimos que los trabajadores y trabajadoras ven más lejos, ven alejarse la posibilidad de la recuperación de sus ingresos a través de la reactivación de los contratos. Pero bueno, tenemos también un poco la esperanza en la llegada de la vacuna que como ya ha dicho el ministro y la ministra consejera, no es tampoco un proceso automático, no es que la vacuna va a llegar en febrero y automáticamente todo va a pasar, no, sino que va a haber un proceso paulatino de vacunación que puede tardar muchos meses más todavía y por lo tanto no podemos relajar estas medidas. Los contratos, lógicamente, yo creo que el sector empleador debe comprender que debe salvaguardar las condiciones de los trabajadores, algo que no ha hecho. Muchos empresarios o algunos empresarios sí lo han hecho, y eso hay que reconocerlo, pero obviamente que para que la economía se reactive
quizás haya un periodo, debe haber un periodo en el cual quizás la ganancia no sea la de otros años y sea prácticamente la actividad económica para mantener el negocio. Pero eso es importante que se enfrente. Lo que no se puede dejar es a los trabajadores totalmente a su salvaguarda sin ningún tipo de asistencia, porque definitivamente esto va a constituirse en una medida totalmente contraria a las medidas sanitarias, porque la población va a salir a buscar de una u otra manera los mecanismos que le garanticen la vida. Y eso es un instinto natural del ser humano, que, de cualquier especie, mejor dicho, que va a buscar la manera de sobrevivir, y eso puede entorpecer los esfuerzos que se hagan en materia sanitaria. Eduardo, te quería preguntar, ¿qué figura o marco legal está vigente en este momento? Yo recuerdo el proyecto de ley que la ministra llevó ante la Asamblea, que en eso se establecía la suspensión de contratos y que era hasta diciembre. Para enero se esperó ese retorno a las actividades económicas, a los puestos de trabajo. Ahora ella sale en conferencia de prensa diciendo que será hasta el mes de febrero. ¿Qué figura legal está vigente o qué es lo que está proponiendo el Ministerio de Trabajo? Si hay algún acercamiento con ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, definitivamente que la realidad ha superado a la norma. O sea, en estos momentos legalmente no existe lo que se está haciendo, los esfuerzos que está haciendo el ministerio para marcar un poco las normas sobre las cuales se regirán las relaciones de trabajo. Realmente son completamente, digamos, ilegales, porque no se están modificando, se están ampliando las leyes a partir de decretos ejecutivos, y esto, cualquier modificación o alteración a las normas laborales debería de pasar primero por la Asamblea de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, se está actuando fuera de lo que establece la jerarquía jurídica. El gobierno o el Ministerio de Trabajo, si bien es cierto, ha estado conversando con los dirigentes, con algunos dirigentes sindicales y también empresariales, según nos han dicho. Esto no implica que haya ningún tipo de acuerdo, porque cuando nosotros planteamos lo que nosotros creemos que debe ser la vía que tome el gobierno para garantizar los puestos de trabajo, los ingresos de los trabajadores, pero también para impedir el abuso de las empresas, pues no siempre esto se refleja en los decretos que se están emitiendo. Y la ministra hoy ha anunciado una prolongación de un decreto de una manera que, digamos, es completamente, si lo vemos en el punto estrictamente legal, no cumple con los requisitos, pero que lógicamente la realidad de la pandemia impone algunas situaciones y alguna orientación debemos tener de cómo se va a proceder. Pero definitivamente que tenemos que ir o esperamos que se dé el debate a través de la Asamblea de Diputados y Diputadas sobre las normas que se van a establecer para, digamos, legalizar lo que se está haciendo en estos momentos, que está totalmente fuera de la norma, fuera del ámbito jurídico. Hay que hacer una ley definitivamente que cubra todos estos aspectos, pero que también impida, y sobre todo esto, porque una de las cosas que nosotros hemos planteado al gobierno y que sentimos que no se ha escuchado, es que no se han establecido mecanismos efectivos para impedir el abuso, porque se ha dado y se sigue dando el abuso del sector empresarial, de algunas empresas, de algunos grandes, sobre todo grandes empresarios, en contra de los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo el tema de las subcontrataciones que se están dando, los despidos injustificados o encubiertos mediante terminación de mutuo acuerdo, cuando la realidad es otra, distinta, y además de la reducción unilateral de la jornada de trabajo sin que haya un acuerdo de los trabajadores y sin incorporar todo lo que dice el artículo 159 del Código de Trabajo, que señala incluso que el empleador debe o el acuerdo debe contemplar de qué manera se va a ir recuperando el total de la jornada de trabajo. Hay muchas violaciones y sentimos que las medidas que se están tomando actualmente no se orientan a proteger el abuso por parte del gobierno, proteger a la parte más débil en la relación de trabajo, que en este caso son los trabajadores y las trabajadoras, que es un principio básico del derecho laboral. Ahora, Eduardo, para concluir y con toda franqueza, ¿es posible, de acuerdo al escenario que vive el país en este momento, que ya el próximo mes miles de trabajadores retornen a sus puestos? ¿El escenario se presenta? ¿Hay ese optimismo o a la fecha eso parece imposible? Cada vez nosotros sentimos que este panorama se pone más difícil para los trabajadores y trabajadoras. Por eso insistimos en que se deben buscar mecanismos de asistencia social, porque los números, por más que se intente mostrar un positivismo, los números
no son halagadores, y nosotros cada día vemos en nuestros círculos más cercanos, familiares, amigos, compañeros y compañeras de trabajo que se están contagiando con el virus. Cada vez está más cerca de cada uno de los panameños y panameñas. Yo creo que en este momento muy pocas familias pueden decir que no han tenido un amigo o un familiar que no haya sido contagiado. Por lo tanto, realmente vemos muy complejo el panorama para la reactivación de los contratos de trabajo, y por eso insistimos en que se deben buscar mecanismos para preservar a futuro, preservar a futuro, o sea, garantizar ahora las condiciones para los trabajadores y trabajadoras, para las personas que no tienen ingresos, es garantizar al futuro una reactivación económica. Si eso no se hace ahora, pues no tendremos futuro definitivamente, porque no puede existir, digamos, una reactivación económica sin los trabajadores y trabajadoras, que son un elemento fundamental en la generación de la producción nacional y de la generación de riqueza en todos los países. Gracias, Eduardo, por la entrevista. Pasa buenas noches. Gracias, igual.